Si el verbo fuera escabullirse, el sustantivo sería evadir. En la vida de Carlos Salinas de Gortari. Y no lo digo por las polémicas elecciones del 88, porque cuando fue elegido para ese entonces ya tenía 40. Y tampoco lo digo por el error de diciembre, que causó un gran debacle económico. Lo digo porque desde que tenía 4 añitos ya lo envolvía la polémica, porque cuando jugaba junto a Raulito de 5, causaban sin culpa la partida de la empleada doméstica de su casa. Un episodio que sería guardado con gran recelo como un secreto en el baúl de la familia Salinas de Gortari. En 1988, Carlos Salinas de Gortari se proclamaba presidente de la República de México, luego de unas controvertidas elecciones, donde el segundo contrincante, Cuauhtémoc Cárdenas, afirmó que hubo un mal conteo de votos. Pero esa no sería la única polémica en la vida del Salinas. Y no lo digo por los supuestos amoríos con Adela Noriega, ni tampoco porque le llevó de regalo de 15 años a su hija Cecilia al mismísimo Luis Miguel para que le diera un concierto privado en su fiesta de 15 años. Lo digo porque nadie sabe a ciencia cierta dónde vive. Porque después de dejar la presidencia, se fue primero a las Yunay. De las Yunay se fue a Cuba. De Cuba a Reino Unido. Y de Reino Unido a Dublín, Irlanda. Después apareció por España, solicitando la nacionalidad española. Pero como dijo algún día, ni los veo ni los oigo, cuando fue abucheado en una tribuna después de dar un informe. Así que literal, convertido en una sombra, evitando siempre la vida pública. Quizá porque sufrió la captura de su hermano Raúl Salinas. Quizá por ello escribiría el libro La década perdida, 1995-2006, donde criticaba a las políticas de los presidentes que lo sucedieron. Así que con el término de su presidencia, no solo terminó su sexenio, sino también su matrimonio. Cuando dejó el poder y concluyó su mandato, su vida personal estaba en plena crisis, con la mujer que desde 1972 lo había acompañado y madre de sus hijos mayores, Cecilia Ocelli. Se divorciarían en 1995, pero desde hace años atrás estaban distanciados. Al poco tiempo se casaría con quien fuese su secretaria y asesora, Ana Paula Gerard Rivero. Así que lo que comenzó como un romance prohibido entre los pasillos del poder terminó en una boda. Así que aquella mujer que trabajaba como asesora económica en la oficina de presidencia. Desde entonces, Ana Paula también optó por manejar un perfil discreto en cuanto a su participación en negocios, política o vida pública, al igual que su marido. Con ella tendría a 3 hijos: a Ana Emilia Salinas Gerard, nacida en Cuba en 1996, a Patricio Salinas Gerard, nacido en marzo del año 1998, y a Mateo Salinas Gerard, el menor, nacido en el año 2006 en una clínica de Londres, en Inglaterra, y que hoy tiene más de 18 años. En cuanto a sus hijos mayores, Cecilita es la más conocida, nacida en 1974, y durante muchos años se dedicó al ballet. Cumplió 15 en Los Pinos y su regalo fue un concierto de Luis Miguel. Cuando terminó el mandato del Salinas, fue modelo por unos años antes de estudiar relaciones públicas en la ITAM. Se convirtió en profesora bajo el esquema Montessori y fundó la escuela Rainbow en la Ciudad de México. Se casaría en el año 2003 con Alfredo Gatica, hijo del cantante Lucho Gatica y de la actriz Mapita Cortés. Sus amigos le conocen Alfie y es productor musical.
Aquella boda sería de lujo en la Casa Estrada, en la ciudad de Cuernavacas, Morelos. Aquella boda fue preparada con mucho cuidado para evitar al máximo que se tomaran fotografías o que los reporteros dataran aquella amena boda. Tras la fiesta, Cecilia y Alfie se fueron de luna de miel a la ciudad de Nueva York y posteriormente a Europa. Actualmente la pareja tiene solamente una hija, a Carlota. Es de recordar que antes de casarse con Alfie, Cecilia era la novia de el burro Van Rankin, Jorge, cuando apenas tenía 17 años. Los medios reportan que el presidente Salinas de Gortari no aprobaba esa relación, ya que consideraba que el joven estaba saliendo con su hija solo por algún interés. La pareja se conoció a través del círculo de amigos, entre los que se encontraban hijos de políticos, Roberto Palazuelos y Luis Miguel. El otro hermano de Cecilia es Emiliano, nacido en el 76, el primer varón de los hijos de Salinas. Estudió en el Liceo Mexicano Japonés. Tenía 12 años cuando su padre comenzó la presidencia. Estudiaría economía en el ITAM y luego una maestría en la Universidad de Boston y se doctoró en Harvard. Se casaría el 20 de abril del 2013 por lo civil en la hacienda Tequic en Regil, Mérida, Yucatán, al ritmo de Viva la Vida de Coldplay, y luego organizaría un matrimonio solemne con más de 700 invitados que disfrutaron de unos espectaculares fuegos artificiales. Así que con Ludvika Paleta se les veía juntos en distintos festivales, como el de Morelia en 2016, y en 2017 se convertían en padres de 2 bebés y hasta montaron un negocio, Casablanca Atelier, un espacio dedicado a la confección de trajes de lujo para hombres ejecutivos y normales. Luego aparece Juan Cristóbal Salinas Ocelli. Nació en el 79 y algunos dicen que es el más carismático de los Salinas. Tenía 16 años cuando sus padres se divorciaron y al terminar los grados escolares ingresó a la Universidad Iberoamericana. Se tituló en Relaciones Internacionales y ahí inició un noviazgo intermitente con Natalia Esponda, que terminó en matrimonio en 2012 con una boda rodeada de polémicas. Tristemente se divorciaron en 2015 y después se casaría con Claudia Collado en 2018. Y con su última mujer tendría a Ana Emilia Salinas Gerard. Nacería en La Habana, Cuba, un 22 de enero de 1996, donde su padre se encontraba. De Ana Emilia se sabe que tiene una pasión por los animales única, sobre todo por los jaguares. Después de Ana Emilia, tendría a Patricio Salinas Gerard, nacido en marzo del 98. Y por último, a Mateo Salinas Gerard, nació en 2006 en una clínica de Londres, en Inglaterra. Así que literal, Salinas, un tipo que supo cómo mantenerse en el poder y sus beneficios, que para muchos su gobierno fue distante y privilegiado. Así que el tipo que soñaba con modernizar a México terminó más lleno de escándalos. Su figura para muchos representa el desgaste. Así que un presidente, tras su salida y ahora tener una vida totalmente anónima, plantea ciertas preguntas sobre su liderazgo, porque enfrentar las consecuencias de sus decisiones crea liderazgo, que es mejor que la penumbra del silencio y la controversia. Lo único que se sabe de él es que buscó la nacionalidad española y al parecer quizás se la otorgaron. Así que puede que viva en la calle del amor, la calle cerrada del amor, en Dublín, Love Lane o donde quiera que viva. Así que del Salinas quedan muchas cosas por decir. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.
3 de abril de 1948 nacería Carlos Salinas de Gortari, el Salinas. Nacería literalmente en cuna de oro. Por el lado de su padre, el viejo Raúl Salinas Lozano, fue senador y secretario de Industria y Comercio durante la presidencia de Adolfo López Mateos, y de doña Margarita de Gortari, una intelectual, una de las primeras economistas y profesora perteneciente a los Gortari, una familia prestigiosa en el ámbito cultural de la época. Se cuenta que mientras jugaban entre niños los Salinas de Gortari, Gustavo, Raúl y Carlitos, que tenían en ese entonces 4 años, accidentalmente le causaron una lesión sin culpa a una trabajadora doméstica, y esta partió. Aquello quedaría simplemente como un episodio delicado y guardado con gran recelo durante años. Ya adolescente estudiaría en los mejores colegios de la época, como el Abraham Lincoln, o en los Héroes de Chapultepec, o en el antiguo colegio de San Ildefonso. Al final, terminaría licenciándose en economía en la UNAM, al igual que su madre. Luego se fue a Harvard, donde obtuvo una maestría en administración pública. En los 70 sería profesor de estadística en la UNAM, y en sus ratos libres practicaba el deporte de la hípica, obteniendo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia, en agosto del 71, como integrante del equipo de equitación mexicano. Y fue precisamente, no en la equitación, sino de charro, de chalán, montando a caballos, que conocería cuando tenía 10 años, a quien sería años más tarde su mujer, a Cecilia Ochelli González. Ella tenía 8 y se conocieron en la Asociación Nacional de Charros. Se conocieron gracias a su hermana Adriana Salinas, que se lo presentó. Sin embargo, comenzarían su noviazgo en el año 65, cuando ella tenía 15 y él 17. Ambos les encantaba ir a las fiestas charras, pero la relación terminó en el 68, cuando el Salinas se fue a los Estados Unidos a estudiar. Se reencontraron en 1970 en Williamsburg, Virginia, y el Salinas le pidió a Cecilia que se casara con él. La pareja se casaría el 15 de abril del 72 en la iglesia del barrio de las Águilas en la Ciudad de México, en esa iglesia tan antigua y bonita. Luego se mudarían a Boston, donde el Salinas comenzó su programa de maestría en la Universidad de Harvard. Por esos años quedaría en estado de gestación Cecilia Ochelli, de su primer hijo, durante el primer semestre de estudios de su marido. Nacería su hija mayor Cecilia en enero del 74, y luego Emiliano en el año 76 y Juan Cristóbal en el 78. Para finales de la década de los años 70, ya el Salinas se iba consolidando como miembro fuerte del PRI. En la década de los años 80 tendría distintos cargos en los gobiernos, y para 1988 le llegó su gran hora como candidato a las elecciones. Elecciones en las que ocurrieron diversas irregularidades y claroscuros que aún no se han esclarecido. La elección se llevó a cabo el 6 de julio del 88, y el primer hecho raro fue en horas de la noche. Se detuvo el flujo de información en las registradurías, pero al fin y al cabo ganó el Salinas con el 50% de los votos, y así comenzaba el mandato del Salinas de Gortari entre claroscuros. Pero empezó. Durante su gobierno adelantó una serie de tesis que él mismo englobó bajo la categoría liberalismo social, que buscaba recuperar lo mejor de las tradiciones liberales, y que de hecho uno de los logros más significativos de su administración fue el Telecán, que se firmó en el 92, pero también la privatización estatal de empresas, entre ellas Telmex, que fue privatizada en el 90, que perteneció al sector público. Intentó hacer una reforma agraria sin mucho éxito, pero lo más relevante fue los hechos que terminaron con la existencia de Colosio en marzo del 94.
Luego de su mandato no le tocó otra cosa sino de irse. Y de paso, divorciarse con su mujer e irse con su exsecretaria. El primer lugar al que llegó fue la Yunay, pero al parecer no le fue tan bien y se fue para Cuba. Allá viviría un par de años y nacerían 2 de sus hijos menores. Luego se fue a Dublín, en Irlanda. Vivió en la calle Amor, gracias a los esfuerzos de un ex embajador de Irlanda. Se estableció allá y desde entonces comenzó su peregrinación por el mundo y también el anonimato. De él se supo que en 2015 pidió la nacionalidad española, cuando en España abrió una convocatoria para personas descendientes de españoles expulsados durante el conflicto civil de la Guerra Civil Española. Cuando un periodista le preguntó cuál fue la motivación para solicitar la nacionalidad y el pasaporte español, el Salinas de Gortari declaró que según la Constitución todos los mexicanos tienen derecho por consanguinidad, residencia y matrimonio y otras condiciones a tramitar otra nacionalidad sin menoscabar la mexicana. De mis motivaciones personales bastante mencionar que estas son de origen genealógico, efectivas y de congruencia, con una visión moderna de la interpretación compartida entre naciones y nacionalidades. En fin, un montón de bla bla bla. Así que durante muchos años que no se sabía dónde vivía establecidamente, al fin y al cabo, se sabe que está radicado en Reino Unido, aunque visita visitas esporádicas a territorio español. Prueba de ello es que se le vio en un lujoso restaurante, el Q78, del chef yucateco Pedro Evia, que incluso se tomó una foto con él. Ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca, uno de los sectores más caros, con la plusvalía más alta de la capital española, a una calle de la mítica Puerta de Alcalá. En cuanto a Cecilia Ochelli, quien fue su mujer, solo se sabe que escribió el libro El encanto de la discreción, dando a entender que fue feliz siendo discreta y sumisa. Un título que refleja la personalidad de Cecilia Ochelli. Así que a ella puede que se le atribuya la creación del Papalote Museo del Niño de la Ciudad de México. Puede ser lo más relevante de una dama discreta. Todo lo contrario al corazón volantón del Salinas. Así que literal, el autoexilio impuesto por él mismo, su anonimato, es el retiro estratégico del ojo público para evitar complicaciones derivadas de las polémicas cuando fue presidente. Así que en el Olimpo de su olvido, como él quiere, así es la vida ahora de Carlos Salinas de Gortari. Un hombre que empezó la vida con polémica y que hoy se laurea de aquel pasado que tanto se rehusó a olvidar. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.